Ahora, como ya debe tener en mente a estas alturas, espero yo, estamos afrontando ya desde algunas semanas una narrativa muy apasionante, ¿verdad que sí? Apasionante, en todo sentido. Además es una narrativa muy instructiva, pues es justamente lo que quiere plasmar el autor en nuestra mente. Y si entendemos al autor, ¿qué pasa si entendemos al autor? ¿Entendemos a quién? A Dios. Ahora, ¿qué nos quiere plasmar el autor en esta porción? Nos quiere plasmar las instrucciones dadas por el Señor Jesús, ¿a quién? A sus apóstoles. A sus apóstoles. En un tiempo, en un momento crucial, pues ellos están bajo capacitación del Señor. Mateo 10, tiempo crucial, tiempo importante, están bajo capacitación del Señor. Ellos, a pesar de sus dones repartidos, específicamente, ¿cuáles eran? Las credenciales mesiánicas. Todos ellos ya tenían sus dones repartidos, tenían las credenciales mesiánicas. A pesar que los apóstoles ya tenían las credenciales, no están autorizados todavía para realizar la misión solos. Necesitan capacitación, necesitan instrucción. Interesante, eso es muy significativo. Y primero, ellos, o sea, los apóstoles, son instruidos, ¿se acuerda usted?, en 5 puntos necesarios para su primera misión. Recuerde, son instrucciones, escuche bien, recuerde bien, ya que lo estamos retomando de hace 2 sesiones, recuerde bien, son instrucciones específicas para los apóstoles, y esto lo vimos del verso 5 al verso 15. ¿Recuerda eso? ¿Recuerda eso? ¿Están aquí? ¿Recuerda eso? Perfecto. Ojo, nuevamente repito, porque esto es muy importante. Estas instrucciones fueron puntillosas para la época apostólica. Para la época apostólica. Por ello, cuando lo vimos, cuando estuvimos en esta porción del 5 al 15, fue un tremendo desafío para nosotros tomar los principios que emanaban del texto y aplicarlos para nosotros hoy. ¿Por qué fue un desafío? Porque justamente esa porción es específicamente para la primera misión ¿de quiénes? De los apóstoles. Ahí no está usted y yo en primera instancia. Entonces el desafío es tomar los principios, ¿verdad que sí? Usted ya lo sabe, y aplicarlos correctamente en su contexto según la idea del autor. ¿Amén hasta ahí? Perfecto. ¿Cuáles eran esas primeras instrucciones del verso 5 al 15? ¿Se acuerda usted? Número 1, ¿qué le dice Jesús a sus apóstoles? El evangelismo es un mandato. Muy importante recordar eso. El evangelismo es un mandato. Segunda instrucción que da el Señor Jesús a sus apóstoles en esa primera misión: la centralidad del mensaje. Primero, el evangelismo es un mandato. Segundo, la centralidad del mensaje. La tercera instrucción que vimos: el evangelismo no se cobra. No se cobra. No se cobra. Había un peligro, ¿verdad que sí? Claro, los apóstoles tenían las credenciales mesiánicas. Ellos podían desviarse en cualquier momento y empezar a marketearse de tal forma que al final terminarían distorsionando el mensaje central. Entonces Él les aclara, hay un mensaje central y recuerden, el evangelismo no se cobra. En cuarto lugar, o la cuarta instrucción: Dios proveerá en la tarea. Claro, los apóstoles dirían, bueno, nos vamos, pero ¿con qué? Y el principio es que Él les va a proveer. La quinta instrucción que vimos en forma, creo yo, clara, identifica a los que quieren la verdad. Ahora,
Si usted está siguiendo estas cinco primeras instrucciones, y usted analiza esta última, porque esto va a ser el puente para la porción que estamos afrontando, y después de analizar esa última instrucción, o sea, identifica los que quieren la verdad, debemos capturar el énfasis para la porción que sigue, para la sección que sigue, la cual es justamente la que estamos abordando. Note por favor el énfasis de la última instrucción que vimos de la primera estructura de pensamiento de Mateo 10, es decir, del verso 5 al 15. Note la última instrucción, verso 14 de Mateo 10. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, ¿qué tiene que hacer? Salid. Salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Me detengo ahí. ¿Eso tiene que hacer usted cuando evangelice hoy, si lo quiere aplicar de frente? No haga esto, no haga esto. No haga esto, no es para usted. De cierto os digo, verso 15, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Creo que no hay que apretar, no hay que mover nada para verlo bien, para percibir de manera precisa el sentido de Mateo. ¿Cuál es el sentido del autor? Rechazo. No hay que manipular nada aquí. Es claro, hay un rechazo. Y esto es importante porque a partir del verso 16, y es lo que quiero llegar, a partir del verso 16 nos va a acompañar el rechazo por todo el capítulo. Ahora, ¿van ordenándose en sus mentes? ¿Ya van recordando? Muy bien, ahora, en esta porción que a continuación nos presenta Mateo, es decir, del verso 16 al 25, para tener un orden en la narrativa, del verso 16 al 25 que estamos afrontando, nos muestra el Señor Jesús, por así decirlo, su ojo profético. Interesante, por eso que esta porción es pero tan interesante. Creo que ya lo tiene en mente. Pues el Señor Jesús en esta porción va a retratar no solo la misión específica que tienen los 12, o sea, versos 5 al 15, sino que también va a incluir a todos los que continuaremos la misión encomendada. O sea, importante, también la época a partir de Hechos 2, qué importante es esto, a partir de Hechos 2 hacia adelante hasta el rapto de la iglesia, e inclusive abarca también el sufrimiento de los creyentes fieles que van a estar en la gran tribulación. Sección magna. Y en eso estamos. En eso estamos. Ahí nos quedamos, mis amados. Creo que ya está recordando. Y todo ello, todo lo que le he dicho, esto no puede olvidarse, esto es muy importante para la narrativa, todo ello bajo el punto macro del discipulado a la manera de Cristo. De Cristo. ¿Van bien hasta ahí? ¿Van bien hasta ahí? Por aquí no pregunto, creo que sí. Perfecto. Bueno, con ello en mente y con muchas ganas de seguir ahondando en esto, permíteme leer el texto, la porción que usted ya lo debe tener sumamente hábil en su mente, leer el texto, a continuación recordarte mi bosquejo y empalmamos en la sección donde nos quedamos. ¿Ok? ¿Le parece bien? Vamos a leer el texto, recordar el bosquejo y seguimos trabajando y analizando esta porción. Mateo capítulo 10, desde el verso 16. Doy lectura. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. ¿Se acuerdan de esa frase? Importantísima. Acá está el basamento. ¿Se acuerdan? Ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Verso 18, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los
gentiles. Note la mente del Señor. Note la mente del Señor. ¿Se acuerdan? Si usted, me detengo ahí porque si usted retrocede, recordará que la primera misión que Él le da a los apóstoles es ¿para quién? Evangelizar ¿a quién? A los judíos. Note cómo va extendiendo. Esto es tan interesante. Verso 19. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Verso 20, vital para usted y para mí, sobre todo en el contexto que vivimos. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano, dice el verso 21, entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos, nuevamente, por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Verso 23, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis, escucha esta frase, de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo de Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Tremendo principio. Y mire cómo termina. Si al padre de familia llamaron Belcebú, o sea, Satanás, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Cuánto más a los de su casa? Ahora, para saber que están en esto, para saber que ustedes están conmigo en esto, que es necesario que su mente esté aquí, ustedes van a mencionar el bosquejo para empezar a analizar dónde nos quedamos, ¿ok? Usted lo va a mencionar, yo le voy a dar una ayudita, le voy a hacer recordar y usted lo va a mencionar para saber que usted está en esto conmigo. De Mateo 10, 16 al 25, permíteme presentarte o seguir presentándote 4 instrucciones que nos aseguran que mientras honramos a Cristo evangelizando correctamente, tendremos como compañero de viaje a un mundo que rechaza y odia a Dios. Primera instrucción. ¿Aplica qué? Inteligencia. Verso 16b al 18. Segunda instrucción. Dígamelo usted. Aplica el reposo. Verso 19 al 20. Tercera instrucción. Dígalo fuerte para escucharle. Aplica la esperanza. Verso 21 al 23. Ahí estamos. ¿Se acuerda? Ahí estamos. Y cuarta instrucción. ¿Aplica qué? La regla, verso 24 al 25. 4 instrucciones que nos aseguran que mientras honramos a Cristo evangelizando correctamente, tendremos como compañero de viaje a un mundo que rechaza y odia a Dios. ¿Cuáles son las instrucciones? Aplica la inteligencia, aplica el reposo, aplica la esperanza y por último aplica la regla. Ya hicimos las 2 primeras instrucciones de 4, espero las tengan bien estudiadas para que sean, porque quiero que estén bien estudiadas para que sean bien aplicadas. Obviamente, si usted entiende el significado, entiende el sentido del autor, va a aplicar correctamente en la esfera correspondiente, no más allá, porque las aplicaciones también tienen que estar en una esfera de acuerdo a lo que nos detalla el autor. No es aplicar como querramos, es dentro de la esfera correspondiente según el significado del texto y nos deja el autor. Y espero que estas 2 primeras la tengan claras. Si no las tiene, saben que pueden regresar a las redes. Ahí están grabadas, creo yo, si es que no las han cortado todavía, ¿verdad? Si es que no las han sacado. Ahora, como modo de examen, nuevamente, tantos exámenes, sí. Y para saber que llegamos bien a la tercera instrucción, quisiera que recuerde la aplicación, escuchen lo que le digo, la aplicación de la segunda instrucción. O sea,
aplica el reposo. ¿Cuál es la aplicación de esto? Creo que es importante para nuestra vida y por el contexto que vivimos. Note por favor el verso 20. Quiero tener el puente para la tercera instrucción. Verso 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? El Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Se acuerdan de ese texto? Pregunta de examen. ¿Utilizaría este texto de Mateo para decir, como lo utiliza mucho hoy, se utiliza mucho en círculos carismáticos, diría usted, ¿para qué prepararse tanto para predicar? ¿Para qué prepararse tanto para predicar? Si Dios me coloca las palabras por su Espíritu. Dejemos fluir el Espíritu. ¿Para qué se preparan tanto? Párese aquí. Y Dios ha prometido en el verso 20 que Él nos dará las palabras que hay que hablar. Dejemos fluir el Espíritu. Usted creo que ya a estas alturas no pensaría así, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿O sí hay alguien que piense así? No. Pues usted entendió que lo que se les prometía a los apóstoles era que ellos, al dar testimonio de la verdad frente a los gobernantes que los capturaban por la tarea evangelizadora, contexto inmediato, versos 18 y 19, no solamente estarían sustentados y ayudados sobrenaturalmente por el Señor, verso 19, el cual es un principio general, aplicable, como vimos, a todo creyente que pasa por persecución de gobernantes en toda época, sino que además, ojo, solo para los apóstoles, verso 20, se iban a expresar con las palabras reveladas, inspiradas del mismo Dios. ¿Para qué? Para que sean plasmadas, ¿en dónde? Acá. En la Biblia. Pues ellos serían, estamos hablando de los apóstoles, los encargados de colocar las palabras inspiradas, exactamente, milimétricamente inspiradas de Dios en la Escritura. Segunda de Timoteo 3:16. Por ello creo con todo mi ser que la Biblia, por este principio, creo con todo mi ser que la Biblia es la inerrante e infalible palabra del Dios viviente. ¿Qué doctrina? Sigue el hilo de pensamiento. ¿Qué doctrina se puede apreciar en este texto? ¿Qué doctrina puede usted extraer del principio de este texto? ¿Qué doctrina? En el tema de la bibliología se puede apreciar la doctrina de la inspiración de la Biblia. De la Biblia. Atienda. Quiero que me atienda bien. El Señor, ¿están listos? El Señor no inspiró a hombres, sino inspiró y exhaló su palabra. Antes de volverlo a decir, el volumen lo puedes bajar, gracias. El Señor, escuche lo que le voy a decir porque estoy retumbando, ¿no? Redoble de tambores. No inspiró a hombres, sino inspiró y exhaló su palabra. Y esto, amados, es tan importante que lo capte. Esto es tan importante que lo capte y usted dice, uy, hay un problema, porque el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 1, verso 21, lo siguiente, Jorge, hay un problema con la declaración que has dicho, porque Pedro dice, porque nunca la profecía
fue traída por voluntad humana, escuche, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¡Uy! Si tú dices que no es la inspiración al hombre, sino la palabra, que hay un problema. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí con Pedro? ¿Los comulgamos al apóstol? Decimos que es el primer papa, ahora sí. ¿Qué hacemos? Bueno, yo refrescarme. Bueno, lo que hacemos es aclararlo. Aclararlo. Hay en este texto de 2 de Pedro 1, versículo 21, 3 verbos. Miren lo útil que es la gramática. 3 verbos que nos hace bien atesorar en nuestra mente. Los verbos traído, feró en el griego, y hablaron, laleo, son verbos aoristos indicativos, es decir, son los verbos, a ver qué les parece esto, son los verbos timón, por así decirlo, en este verso. O sea, el autor, si usted entiende esto, el autor va a explicar cómo fue traída la palabra y cómo hablaron la palabra, ¿ok? Ese es el sentido del autor. Cómo fue traída la palabra, cuando yo entiendo estos 2 primeros verbos de 3, como el autor lo que quiere decir es cómo fue traída la palabra y cómo hablaron la palabra. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Ok? ¿Qué está haciendo el autor? Si yo ya sé que lo que quiere es explicar cómo fue traída la palabra y cómo fue hablada la palabra. Bueno, lo que quiere hacer el autor, ¿cuál es su pensamiento? Bueno, está definiendo, es lo que quiere hacer Pedro aquí, definiendo el proceso de inspiración del texto original. Eso es lo que está haciendo. Él nos va a decir cómo fue traída y cómo fue hablada. Él está describiendo, es lo que está haciendo Pedro, el proceso de inspiración del texto original. Ahora, ¿cómo lo va a explicar eso? Bueno, lo va a explicar ya no con los verbos indicativos, sino ahora con el verbo participio. Tercer verbo, siendo inspirados. Feromenoi, ese es el verbo, siendo inspirado. Es decir, la idea es, ¿qué cosa es siendo inspirados? Esta es la idea. Es siendo cargados, movidos, llevados, amados. El verbo feromenoi no es inspirados, escuche, no es inspirados como el pintor se inspira para hacer un cuadro en su lienzo. Eso no es inspirado. O como Messi se inspira para jugar fútbol. No. Pedro explica que el sentido es que Dios mismo, escuchen esto, cargó, llevó al ser humano para que coloque con sus propios pensamientos, escuche, con sus propios sentimientos, con sus propias experiencias, exactamente lo que Dios quiso decir. Dios supervisó, lo cargó, lo llevó, como una embarcación es movida por el aire en su vela. ¿Me están siguiendo? No es que ellos se inspiraron y estaban así y de pronto, no. Dios los movió. Esa es la palabra aquí. Fenomenoi. Los cargó. Los llevó como el viento lleva una embarcación por su vela. El hombre no fue inspirado. La palabra fue inspirada. Escuche, en el Antiguo Testamento, los autores bíblicos se refieren a sus propios escritos como las palabras de Dios. Y esto lo hacen más de 3,800 ocasiones. Mis amados, por ello podemos afirmar con toda claridad y contundencia que las copias originales de las Escrituras son Dios mismo predicando. ¿Amén? Son Dios mismo predicando.
La Biblia es infalible, es inerrante. Fue Dios tomando a hombres. No es que los hombres fueron inspirados. Dios los tomó, los cargó, los movió y ellos con sus experiencias, con sus pensamientos, con todo lo que vivían, en su forma pusieron exactamente, milimétricamente cada verbo, sustantivo, adjetivo, conjunción que Dios quiso que pusieran para el texto bíblico. Tremendo. Las copias originales de las Escrituras son Dios mismo predicando. Amén, hermanos. Eso tiene que estar grabado. Usted no puede permitir darse algún chance en esto y pensar que hay algo ahí que no es. Esto es la palabra inspirada del Dios viviente. Absoluta. Y usted, su mente, regresa a Mateo y dice, ok, Jorge, lo entendí. Pero regresando a Mateo 10:20, si esto era específicamente para los apóstoles, los cuales registrarán sus palabras. ¿Por qué digo registrarán? ¿Por qué digo registrarán? Porque ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy parado? En Mateo 10, pues, ¿no? Registrarán futuro. Si los apóstoles... ¿Están conmigo? ¿Están bien? Si esto era específicamente para los apóstoles, los cuales registrarán sus palabras, las cuales son las mismas y exactas palabras que Dios quiere que estén en la Biblia. Pregunta, ¿cuál es el principio para mí hoy en ese texto? Para usted hoy en ese texto, verso 20. ¿Lo recuerda? Mateo 10:20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu ¿de quién? De vuestro Padre que habla en vosotros. Note la frase vuestro Padre. Es un genitivo de parentesco. El autor coloca un claro énfasis al parentesco. Es tu Padre, es mi Padre. Él es mi Padre. Ese es el énfasis. Mis queridos, el principio es que Él está cercano. El Señor está cercano a los que ha salvado. Siempre. Usted no puede dudar de eso. Dudar de eso es pecado. Él siempre va a estar con usted. Él se ha comprometido con usted. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Nuestro Padre. Por eso es tan importante entender la doctrina de la adopción. Él es nuestro Padre, mis queridos y deseados hermanos. Nuestro amado Señor está siempre cercano y en medio del dolor y en medio de la dura prueba y en medio de la enfermedad, escasez o cualquier momento oscuro, nuestro Padre nos dará el poder y la salida para soportarlo. ¿Lo cree usted? Claro que sí. Él nos dará el poder para afrontarlo. Nos dará el poder y la salida para soportar todo dolor que venga. Ese es el principio, amados. ¿Qué tal reposo? Y eso es lo que quería llegar con ustedes aquí. Ese es el principio, esa es la aplicación clara. El reposo a su pueblo. Él se ha comprometido con los suyos. No es solamente, no lo vea lejos para los apóstoles. No solamente lo vea lejos para esas personas que están frente a los gobiernos de turno y tienen que dar testimonio y son atacados. Y Dios ha prometido estar con ellos. Pero también ha prometido estar con todos los que son suyos. ¿Por qué? Porque Él es su Padre. Tremendo principio. ¿Qué tal reposo, verdad? ¿No le parece? Siga, por favor. Ya el Señor nos ha llevado a aplicar la inteligencia en la primera instrucción. La segunda aplicamos el reposo. Ahora, tercer principio de 4. Aplica la esperanza. Note el verso 21. Y el hermano, ahí nos quedamos. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. ¿Están ahí? Mateo 10:21. Amados hermanos, ¿están ahí? Perfecto. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Note eso. Y seréis aborrecidos, note esas palabras, de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo de Hombre. Deténgase ahí. Deténgase ahí. En el original empieza esta sección, o sea, el verso 21, con la palabra entregará. O sea, ahí está el énfasis, ¿ok? Entregará. Entregará. Esta palabra ya la vimos en el verso 19, que habla de traicionar. ¿Recuerda? Traicionar en el verso 19 también está. Pero aquí es un verbo indicativo y futuro. Y además, esa entrega es a muerte. Note el verso 21. El hermano entregará a la muerte al hermano. Ahora, ruego su atención al texto. El entregarlos, ruego su atención al texto, por favor. El entregarlos a la muerte es, escuche esto porque esto debe estremecernos, porque esto estaban escuchando los apóstoles. Escuche, entregarlos a la muerte es por una decisión propia en el texto del hermano a otro hermano y del padre a su hijo. Es una decisión propia. ¿Sabe por qué le aclaro eso? Porque hay textos o hay comentarios que dicen que para bajar el nivel de la fuerza esto, porque dicen, no, Jesús no le podría decir a los apóstoles, tu familia te va a entregar. Es algo así como que lo obligan al padre a entregar al hijo o lo obligan al hermano a entregar a su hermano. Los gobernantes lo agarran, lo amenazan y lo obligan. Pero en realidad hay un problema si uno lo interpreta así. ¿Por qué? Porque cuando usted va al verbo aquí entregar, el verbo está en voz activa. ¿Y qué quiere decir esto? Que ellos deciden voluntariamente. Es lo que quiere decir Jesús. El hermano decide voluntariamente entregar a su hermano. El padre decide voluntariamente entregar a su hijo. Increíble. Esta escena debió haberlos dejado atónitos a los apóstoles en ese momento de la realidad futura que van a afrontar. Pues analice conmigo. Resalta que un hombre puede, por odio a Cristo y su palabra, decidir conscientemente entregar a su propia familia directa a la muerte. Note lo que les estaba diciendo Jesús a los apóstoles, amados. Note, o sea, si yo quiero enviar a un grupo de gente a una misión, o sea, estas cosas yo las obviaría, ¿no les parece? ¿Usted? No, vas a ir allá y los leones te van a tragar. Nunca les diría eso. ¿Qué le diría a usted? Bueno, vas a ser bendecido, prosperado. Todas las cosas que decimos. Pero en verdad, Jesús no dice esto. Yo lo hubiera obviado, creo. Jesús no. Pero además, hay en este texto otro verbo importante. Nota el verso 21, la parte B. Y los hijos se levantarán. Ahí está el verbo importante contra los padres y los harán morir. Deténgase ahí, observe. Se levantarán, epanistemi. Y la idea es que atienda. Se levantan en contra de. Los hijos se levantan en contra de. Y la voz en este verbo ya no es voz activa, sino aquí es voz media. Y esto es sumamente significativo. ¿Por qué? Porque el sentido es que la acción recae en el mismo sujeto. Es decir, se leería así, verso 21b. Y los hijos se levantan a sí mismos contra los padres y los harán morir. Ellos se levantan a sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? Es una muestra terrible de falta de sujeción. Los hijos se rebelan, deshonran a los padres. Es por eso que aquí puede extraer un principio que Dios aborrece que los hijos se rebelen a los padres, deshonren a los padres. Para Dios es un pecado muy, pero muy grave que un hijo se rebele al padre, que desobedezca la voz de un padre, una madre. Es un pecado gravísimo para Dios. Inclusive, escucha, es una muestra terrible de desobediencia
Y es el pensamiento de Pablo de un punto en la historia escatológico, este tipo de patrón en la sociedad. Pablo dijo esto en 2 Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días, estoy dando lectura 2 Timoteo 3:1 como paralelo, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. 2 Timoteo 3:2. 2 Timoteo 3:2. Es decir, para mostrar el escándalo de un mundo que se corrompe y se cae, el ejemplo ¿cuál es? Deshonrar a los padres. Deshonrar a los padres. Regrese a Mateo. Si usted sigue la línea de pensamiento, verá que esto está en aumento. Note, el Señor Jesús con su ojo profético propone algo aquí que lo hace especialmente aterrador para los oyentes originales y por extensión para todos nosotros. ¿Qué cosa es esto aterrador? Ya no es la clase religiosa solamente los que te rechazan por el evangelismo, ¿ok? Ya no es la clase religiosa, ya no es ni siquiera el gobierno civil que coloca leyes para perseguir a los que evangelizan, sino que ahora también, ¿quién rechaza? La familia misma. Hablando, escuchen por favor, atiéndame por favor. Atienda esto porque hay mucha gente que dice, sí, estoy en mi casa y mis padres, mi mamá, mi tío, qué horror. Sí, pero esto no es nuevo. No se espante, porque ya está colocado. Y lo va a enfatizar más adelante el Señor también en este capítulo. Escuche, la familia directa, la familia nuclear que odia al Mesías. Y por ese odio entregarán a su misma sangre a la muerte. ¡Wow! Obviamente, quiero que me siga, obviamente no se trata de que todos los familiares, sin excepción, tratarán así a los creyentes. No, eso no está diciendo. Todos, no. Lo que coloca en la palestra el Señor aquí es el modo terrible de crecimiento del rechazo. ¿Me está siguiendo? El modo terrible de crecimiento. Lo religioso, lo civil y ahora la familia nuclear. ¿Por qué es este rechazo? Por el evangelismo. Por el evangelismo. Por hacer discípulos. Por eso es el rechazo. Por hacer discípulos. Esto debería ser, escuche bien, a ver qué le parece esto. Esto debería ser lo que usted está entendiendo, lo que usted está recordando, lo que usted está atesorando. Esto debería ser el acta que debe impulsar a renunciar a los apóstoles de la misión venidera. ¿No le parece? Deberían decir, ya, para, hasta aquí nomás. Gracias, mis redes, me voy. Deberían, al escuchar a su maestro, con tanta sinceridad, salir corriendo de escena, tomar en su mayoría, como la mayoría pescadores, sus redes y regresar al mar de donde vinieron. Mis queridos, una vez más, con esta declaración tan fuerte y extrema del Señor, los apóstoles se tienen que preguntar si están dispuestos a pagar el precio. Se tienen que preguntar si están dispuestos a pagar el precio. Y por ende, al aplicar esto, usted y yo también tenemos que preguntarnos eso. Tenemos que preguntarnos eso. Mis amados, viendo el pensamiento de nuestro Señor, siempre nos va a llevar a ese lugar. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a evangelizar correctamente? ¿Estás dispuesto a obedecerme así? Evangelizar, o sea, hacer discípulos, escuche bien, es una ofensa a Satanás. ¿Me escuchó? Hacer discípulos es una ofensa a Satanás. Si usted lo hace bien, si lo hace correctamente, si lo hace bien, es un golpe certero al plan satánico. Y este no quedará sin represalias. Amados, atienda bien, evangelizar es una batalla furiosa en terreno enemigo. Una batalla furiosa en terreno enemigo. Va a querer Satanás que calles.
Va a querer que no sigas proclamando la verdad. Recuerde que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Efesios 6:12. En ese texto que he leído, escuché, hay 4 designaciones militares. A veces lo leemos, lo aprendemos, pero no entendemos. En ese texto de Efesios 12 que les he leído, hay 4 designaciones militares que describen el rango y estrato de estos demonios. Ellos están, escuche, estructurados por Satanás de tal manera para tener éxito en sus iniciativas más destructivas. Está colocado toda esta esfera para que usted no proclame el evangelio. No olvide que Efesios 6, del 10 al 17, en donde se envuelve el texto que he leído, Efesios 6, 12, Pablo les está hablando a creyentes verdaderos que viven controlados, escuche el contexto, controlados por el Espíritu Santo, según los capítulos anteriores. Es decir, creyentes obedientes que proclaman y viven según Cristo, según la palabra de Cristo. A estos les espera, según Jesús, según Pablo y los demás, les espera estar seguros, amén, estar seguros de vivir en una cruenta y constante lucha espiritual. Pero seguros, pero seguros de estar viviendo en el ojo de la tormenta todo el tiempo. Oh, amados, eso es revelador para un cristianismo tan obsoleto que se presenta hoy en nuestra sociedad. Acepta a Cristo, Él te dará todo, vive tranquilo. El Señor te llama a obedecerle y a evangelizar. Y si lo haces bien, el mismo infierno estará en contra de ti. Y van a hacer todo, pero todo lo posible para que calles. Escuche nuevamente. Tanto Jesús como Pablo y otros les asegura que estar obedeciendo a Cristo, en proclamar a Cristo y vivir para Cristo, les asegura que van a vivir una cruenta y constante lucha espiritual, la cual, escuche, Satanás pretende destruir, desalentar y destrozar al hombre lleno del Espíritu. Así lo presenta Efesios. Es así. ¿Por qué es así? Escuche, porque la evangelización forma parte de una gran lucha cósmica. El rey legítimo desafía al usurpador, escuchen, en su propio terruncho. ¿Usted me entiende? En su propio territorio. Está desafiando al usurpador en su propio territorio. La gente mayormente, y esto es importante entenderlo, sin saberlo, está entregada y usada a la voluntad del maligno. Y este no queda pasivo ante nuestro mensaje. No piense eso. No piense que aprender más de la palabra de Dios, enseñar mejor la palabra de Dios, tener los principios mucho mejor, evangelizar correctamente, piense que no va a pasar nada. No, sí va a pasar. Que usted se va a sentir más caliente. ¿Usted me entiende? ¿Usted está consciente de eso? Saben, creo que no estamos conscientes de eso. Creo que estamos muchos jugando con esto. Regrese a Mateo. Ya usted está ubicado. Esta narración impresionante, la cual ha ido de menos a más entre los versos 17 al 21. ¿Se acuerda? Religiosos, civiles y ahora ¿quién?
la familia. En rechazo he ido de menos a más y usted dice, a más, victorioso. No, a más, rechazo y sufrimiento. ¿Ok? Y ahora quiero que note algo fantástico. El tono del pasaje es completamente apocalíptico. Y acá quiero el máximo de su atención. El tono del pasaje es completamente apocalíptico. Nuevamente observe el texto, verso 21. Quiero que pose su mirada ahí y vamos a ir despacio porque esto es fantástico, amados. El hermano, Mateo 10, 21, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Ya tiene el ambiente del texto, ¿verdad? Ya lo hemos hablado, ¿verdad que sí? ¿Amén? Quiero asegurarme de eso, ¿amén? Perfecto, ya tenemos el ambiente del texto. Con ello, por favor, se los ruego, con ello en mente, lea Miqueas capítulo 7, verso 6. Necesito que vaya ahí. Miqueas capítulo 7, verso 6. Quiero que vea el paralelo, porque esto es, sí, Miqueas capítulo 7, verso 6. ¿Está bien? Ya no me lo hagan repetir. Bueno, una vez más. Gracias, full gracias. Miqueas 7, 6. Ahora, déjeme hablar, por favor. Usted va a notar literaturamente, pensamiento apocalíptico acá. Quiero que vaya paso a paso. Es tan emocionante esto, amados, engancharnos en la mente del maestro. Note, ¿cómo empieza el verso 6? Porque el hijo deshonra al padre. Por favor, nota un parecido. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra. Bueno, eso está bien. Y los enemigos. O sea, no todo tiene que ser oscuro en el texto, ¿no? No, disculpen mi tontería. Sigan. Y los enemigos del hombre son los de su casa. Dicho sea de paso, Jesús, escúcheme bien, ¿están conmigo? Quiero que sea la línea de pensamiento. Dicho sea de paso, Jesús lo repite en Mateo 10, 35, 36, que lo veremos más adelante. Va a repetir esto. Pero la pregunta acá es, viendo Miqueas, porque vimos Mateo, viendo Miqueas, ¿qué está diciendo el profeta? ¿Qué está diciendo Miqueas? Quiero que lo capte bien para que sepa por qué lo toma el Señor Jesús y lo aplica a Mateo 10. Esto es emocionante. Quiero que lo entienda bien. Escuche, Miqueas, 700 años antes de Cristo, está afrontando una, escuchen, decadencia moral terrible en Israel. Eso es lo que está afrontando 700 años antes de Cristo. Una decadencia moral terrible en Israel, un destrozo de todos los principios de vida. Es, por así decirlo, escuchen, esto es importante, es, por así decirlo, el ambiente más bajo del pueblo. Lo más bajo, lo más vil. ¿Ok? ¿Me entienden, verdad? Lo más bajo. Y en lo más bajo, en lo más vil, él cita que los enemigos del hombre, él, o sea, el profeta Miqueas, cita que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y todo ello, atienda, por favor atienda, y todo ello mirando el profeta la pronta llegada del Mesías. Por favor, piense por qué lo toma Jesús. Sigo. Note cómo termina esta porción. Sigue en Miqueas 7, ¿verdad? No se ha ido, ¿no? No se ha ido, ¿no? Los que han bostezado, ¿no se han ido? No, ya. Perfecto. Los que están cabeceando, no están bien. Ya, perfecto. Miren, Miqueas 7:7. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me... ¿Lo puede ver? Miqueas, siga en Miqueas, espera la luz, es decir, espera la llegada del Dios eterno. ¿Para qué? ¿Para qué espera eso? Para que salve a su pueblo. ¿De qué? De la decadencia moral y espiritual que ha llegado hasta lo más bajo. Lo más bajo es cuando la propia familia, los enemigos de Dios son los de su propia casa.
Mire cómo empieza la sección que sigue, Miqueas 7:8. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí. Me encanta eso. Porque aunque caí, ¿se acuerdan por qué dice aunque caí? ¿Cómo está el pueblo? No lo haga personalizado, esto habla del pueblo, ¿no? Porque caí, o sea, está en la decadencia terrible ese pueblo. La peor. Aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas. Escuchen, Jehová será mi luz. Es decir, empieza el profeta a narrar la llegada de su Señor. ¿Para qué? Esto es interesante. Para perdonar a Israel de esa decadencia y salvar al remanente que se ha arrepentido. Y aquí quiero detenerme un ratito, porque la clave para que Dios pueda salvar al remanente de Israel en el futuro, eso está viendo Miqueas, la clave es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Y déjenme detenerme aquí, porque hay gente que viene a esta iglesia, viene constantemente de visita o a sentarse porque de alguna forma se siente bien aquí, pero nunca se ha arrepentido de corazón. Nunca se ha entendido que es un vil y miserable pecador desde que nació y necesita rendirse al Rey. Y no por sentarse ahí y estar en forma pasiva, Dios va a hacer algo con usted. Necesita con urgencia arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, usted va al infierno. Escuchen lo que le digo. Tengo que parar aquí, porque Dios va a salvar en el futuro. Y es lo que dice Miqueas, al remanente, a los que se arrepienten, como lo va a ver. Y aquí hay que aplicarlo, porque hay mucha gente que viene de diferentes lugares que deberían haberle enseñado bien la Biblia, y vienen confundidos y piensan que por aceptar a Cristo un día ya son creyentes. Escúchame bien, si usted no se arrepiente genuinamente, usted va de la butaca de la iglesia al infierno. Venga Cristo hoy en arrepentimiento genuino. Deseche su pecado y abrace a Cristo. Siguen el profeta Miqueas. Verso 18. Note cómo sigue la narración. Mire para que vea que Miqueas está narrando lo deplorable del pueblo. Los enemigos de Dios o los de su propia casa rechazan a Dios. Entregan a sus familiares, se rebelan, es la decadencia, pero dice Miqueas, pronto va a venir la luz. Y note cómo lo relata verso 18, que es hermoso. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado, ¿de quién? Del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo. Deténgase, ¿qué está mirando Miqueas? ¿Qué está mirando Miqueas? La salvación futura del remanente de Israel. Siga, por favor. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Verso 19. Él volverá, me encanta, a tener misericordia de nosotros. Escuchen. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros. Deténgase ahí. A veces de frente usamos, ¿no? Nos ha perdonado, Él ha echado en lo profundo del mar nuestros pecados. Amén, amén, amén. Sí, pero primero esto es para Israel, no es para usted. ¿A que no lo puedo aplicar? Sí, ahora sí, cuando ya lo entendió. No se asuste. Cuando ya lo entendió. Ahora, por extensión, lo puede aplicar al pueblo de Dios que se arrepiente. En el Nuevo Testamento, la iglesia. A cada creyente. ¿Está bien? Pero primero, ¿para quién es este verso? ¿Para usted? No, pues usted no está acá. Yo tampoco. Es para el remanente. Siga por favor verso 20. Y escuchen esto, miren qué maravilla. Cumplirás la verdad, Jacob, y Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. ¿Cuál es la firma? ¿Cuál es la firma que Dios va a cumplir la salvación de Israel en el futuro? El pacto abrahámico. Si usted dice, escúcheme bien, otro paréntesis. Si usted dice que el Señor no va a venir a gobernar la tierra para darle las promesas que le cumplió el pueblo judío, si usted dice que no, que esas promesas ya son para la iglesia, si usted dice eso, tiene que arrancar Miqueas 7.
A ver, luche con eso. Amados, esto es monumental. Capte, por favor. Después de lo más bajo en moralidad y espiritualidad, regresará el Señor. Es lo que dice Miqueas. ¿Amén? ¿Lo entiende? O sea, después de la terrible decadencia viene, ¿qué cosa? El final. ¿Ok? Por favor, necesito que lo capte. No se distraiga. Después de la decadencia viene el final. Entonces Jesús, Mateo 10, toma esa idea. ¿Ok? Toma esa idea de Miqueas, el cual está mirando el final de los tiempos. ¿Lo tiene? Entonces, atienda, para aplicarlo bien. Y Jesús quiere tomar lo de Miqueas, para aplicarlo bien. ¿A qué se tiene que referir Jesús aquí en Mateo 10 para aplicar bien Miqueas? ¿De qué está pensando para aplicar bien Miqueas? ¿De qué está pensando? Al tiempo. ¿Qué tiempo está pensando? Final. Eso es, amados. Está pensando en el tiempo final, en la etapa de la tribulación. A casi el clímax de la segunda venida de Cristo. En eso está pensando para aplicar bien Miqueas. Ese es el ojo profético del Señor. Amado, Jesús ve todo el panorama en la historia. Jesús es el Dios eterno. ¿Qué doctrina sale de ahí? Él sabe todo. Él sabe toda la historia. ¿Qué doctrina emana de ahí? Jesús es el Dios omnisciente. La omnisciencia de Dios. Muy bien. Si usted recorre un poco más, escuche esto para argumentar lo que le digo. Si usted recorre un poco más el pensamiento judío, encontrará que esta división en la familia también se convirtió en parte de otras imágenes judías del fin de los tiempos. Es decir, los judíos tenían claro en la mente que cuando se hablaba de rechazo de los familiares o de que un hijo se levanta contra su padre, esa desobediencia asquerosa para la mente judía y debe ser asquerosa también para nosotros, cuando ellos escuchaban eso, ellos tenían la imagen de los tiempos finales. Por ejemplo, en Primera de Enoc 102, no habrá eso, por favor. En Primera de Enoc 102, no vaya ahí, solo quiero que aprecie el pensamiento judío, es un libro extra bíblico. Primera de Enoc 102, si quiere lo ve en YouTube, no sé. En ese pasaje extra bíblico, escrito quizá en arameo y quizá fechado en el siglo II antes de Cristo, se menciona lo siguiente. Escuche lo que dice Primera de Enoc 102. ¿Por qué se lo doy? Ay, porque esto es inspirado. No. Quiero que sepa el pensamiento judío. Escuche lo que dice en Primera de Enoc 102. Porque un hombre no tendrá misericordia para levantar su mano contra su hijo y contra los hijos de sus hijos para matarlos. Y el pecador no apartará su mano de su hermano honrado. Desde el amanecer hasta la puesta del sol se matarán unos a otros. Fin de la cita. O sea, no quiero que me vayan a editar, ¿no? Ay, el pastor ha dicho que no, que es inspirado. No. Creo que me están entendiendo, ¿verdad? Si siguen el hilo del pensamiento, les estoy dando argumentos, lo que pensaban los judíos. Cuando hablaban de este desastre, era la moral, era pésimo. ¿Por qué lo aclaro? Porque nosotros estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a que los hijos sean rebeldes a los padres. Estamos acostumbrados a que no nos obedezcan. Y de pronto estamos conversando y el hijo se tira al piso y quiere un dulce y tú dejas de conversar, lo cargas, le das el dulce. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo permitimos que carga y lo cargamos? ¿Qué es eso? Corrija a su hijo. Enséñele que tiene que obedecer a la primera. Si no lo hace, usted ofende a Dios. Los hijos tienen que honrar y obedecer a los padres. Si no, escuche, si sus hijos no lo obedecen, si usted todavía está criando hijos, Dios es abofeteado. Y usted puede venir a la iglesia como quiera y estará deshonrando a Dios. Eso es tan interesante. Esto es tan significativo. Mis hermanos, el Señor trae con cuidado, si vamos a la mente en Mateo 10 otra vez, el Señor trae con cuidado y en su contexto el pasaje de Miqueas pensando en la tribulación. Ahora, quiero verle las caras. Como veo las caras
de incrédulos con este argumento. No, toma esto y está pensando en la tribulación. ¿Y cómo sabe este? Bueno, si no les he convencido, déjenme reforzarlo. Con esto creo que jaque mate. Un año más tarde, de Mateo 10, es Marcos capítulo 13, verso 7. Y en Marcos 13, 7, el Señor está enseñando de la tribulación. Y escucha lo que dice, para que vea que es lo mismo que dice en Mateo 10. Mas cuando oigáis, estoy leyendo Marcos 13, 7, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis. ¿Escuchan? ¿Están bien? Hermanos amados, ¿están bien? No os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. ¿De qué está hablando el Señor? Tribulación. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principio de dolores son estos. ¿De qué está hablando? Tribulación. Verso 12, vaya el verso 12. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. ¿Ya me cree? ¿De qué está hablando? ¿De la ¿Me cree ya? ¿Ya me cree? Perfecto, muy bien. Regresando a Mateo, y para seguir afianzando el ojo profético del Señor con sus apóstoles sobre el rechazo por evangelizar en el terreno de la tribulación, Jesús nos da un texto escatológico. Noten por favor, verso 22. ¿Ya se cansaron? ¿Ya se cansaron? Yo sí, pero no importa, seguimos. Noten Mateo 10, 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Deténgase ahí, quiero que lo analice, quiero que recuerde. Estamos en la plataforma de la tribulación. Hasta ahí se posa la mirada del Señor Jesús, ¿ok? ¿Ok? Perfecto, avancemos. Con ello note, verso 22, la parte A. Y seréis aborrecidos. Esta construcción gramatical es muy interesante y hay que detenernos aquí. Se juntan aquí dos verbos. Seréis, o sea, serán, y aborrecidos. Esto en la gramática, acá son dos verbos que se juntan. Esto en la gramática es un futuro, se llama perifrástico. Es un futuro perifrástico, pues se componen de dos formas verbales y además es lineal, o sea, continua. Y usted dice, pero eso me confunde, lo de la gramática. ¿Para qué me hablas gramática? Pero la verdad, aquí es necesaria. ¿Por qué? Porque la idea, note esto, es que el rechazo, el aborrecimiento para los apóstoles y para los discípulos que vienen va a ocurrir, escuche, en forma repetida y en forma constante. Es lo que quiere decir. Repetida y constante. No es un momentito. No. Miren lo que les dice a sus apóstoles y por extensión a los discípulos de todos los tiempos. Esto va a ser repetido y constante. El término es quizá con fuerza durativa. Jesús le dice, esto es lo que decía Jesús, esto va a ocurrir repetidas veces. Eso será el tenor. ¿Cuál es el tenor? Que van a ser aborrecidos. ¡Qué bárbaro! ¿Usted de verdad todavía quiere predicar a Cristo? ¿De verdad que sí? Me encanta que nadie conteste. Ya lo están pensando. Quiere decir que me están entendiendo. Van a ser aborrecidos. Esa es la idea. Un autor menciona, y cito, la forma de la expresión bien podría significar que Jesús no solamente estaba pensando en lo que ocurriría a los 12, sino también a las persecuciones que tendrían que soportar sus sucesores en años futuros, en realidad hasta su segunda venida. Fin de la cita. Muy acertado. Esto es toda la extensión. No va a ser, escuche, el evangelizar bien, el hacer discípulos a la manera de Cristo, no a tu manera, a la manera de Cristo, va a traer que la gente te aborrezca constantemente. Y el clímax en la tribulación. Sigue el texto, verso 22b de Mateo 10. Escuche, de todos por causa de mi nombre. ¿Qué es esto? Jesús dice, a ver, piense conmigo, ¿qué es esto? Jesús dice que todo ser humano que exista va a odiar a los discípulos de Cristo, ¿eso dice? De todo, dice ahí, de todos por causa de mi nombre. ¿Quiere decir que toda la gente va a odiar a los discípulos de Cristo? No. Quiero que lo resuelva bien, ¿está bien? Quiero que lo resuelva bien para que conteste no con claridad. Quiero que lo resuelva bien. Ojo, cuando, por ejemplo, el Señor acusa a Israel de haber fornicado
bajo todo árbol frondoso y verde. Dios acusa a Israel, ustedes han fornicado bajo todo árbol frondoso o verde. Jeremías 3:6. ¿Qué decimos ahí? Que la gente ha fornicado bajo todo árbol que había en Israel. No, pues, nosotros inmediatamente entendemos que se trata de una figura que se llama hipérbole, ¿verdad? O todos los árboles, todo. No, pues, hipérbole. Una figura retórica perfectamente legítima aquí, hipérbole. Entonces, ¿qué sentido trae consigo, regresando a Mateo, la frase, seréis aborrecidos de todos? Bueno, que hombres en general aborrecerán a los creyentes. Hombres sin distinción de raza, de rango, nación, sexo, edad. Todos en general, por todo lugar, constantemente rechazarán el evangelio glorioso de Cristo. ¿Me está escuchando? En todo lugar rechazarán el evangelio glorioso de Cristo. ¿Qué tal realidad? Ahora, note la cereza del pastel, verso 22. Por causa de mi nombre. Esto es tan interesante. Ya sabe este principio. El mundo, el sistema, usted lo sabe porque se lo he enseñado antes, el mundo, el sistema aborrece a Cristo, no a ti, ¿ok? No a mí. Yo no soy el protagonista, usted tampoco. ¿El mundo a quién aborrece? A Cristo. Es por causa de Cristo que el mundo aborrece a sus representantes. No es el representante. Es por causa de Cristo que aborrecen al representante. Mientras más te pegues, lógica pura. ¿Me están siguiendo? ¿Ya se cansaron, hermanos? Mientras más te pegues a Cristo, en el contexto de evangelizar, más rechazo recibirás. Pues el odio no es a las ovejas, sino que el odio es al pastor de las ovejas. Al pastor de las ovejas. Recuerde, cuando Pablo dijo, escuche esto por favor, atiéndame bien, cuando Pablo dijo que renuncia a sus libertades correctas y lícitas, Pablo dijo, yo renuncio, pero renuncia por amor a la gente, ¿para qué? 1 Corintios 10:33, para que sean salvos. Escuche, mire el ambiente. Yo renuncio a mis libertades lícitas por amor a la gente, para ver quién me da Dios para que sean salvos. 1 Corintios 10:33. O sea, renuncia a sus libertades para llevarles el evangelio glorioso de Cristo, para ser discípulos a todos los que pueda. Y en ese contexto que él dice en 1 Corintios 10:33, yo renuncio a mis libertades por la gente para llevarles más el evangelio. En 1 Corintios 11:1 dice esto, o sea, el siguiente versículo dice esto. Sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Piense, él dice, yo renuncio a mis libertades. ¿Para qué renuncias, Pablo, si son lícitas? No, yo renuncio porque cuando estoy con la gente, a veces al renunciar, yo renuncio a mí mismo. ¿Para qué? Para tener opción de predicar más, de predicar y salvar gente por la gracia de Dios. Y cuando termina eso, empieza el capítulo 11 y dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Qué pide Pablo? ¿Que lo idolatres? Mírenme a mí, idolátrenme a mí, pongan una estatua que diga Pablito, a mí. No, pues obvio, sería torpe pensar que Pablo dice que cometas idolatría, ¿no? Pablo dice, imítame, no en mi porte, no en mi terno, no en mi voz, no en mi forma carnal, no, sino en mi aspecto que refleja a Cristo. Pablo, escuchen, da la mente de Dios aquí también. Y la idea, porque este texto es inspirado, ¿verdad que sí? Y la idea de Dios es que crezcas, escuche, mirando el ejemplo de hombres que siguen a Dios. Si siguen ese reflejo y mientras sigan ese reflejo, yo los imito. Ahora, si usted dice ahí en su mente, me está escuchando, dice, no. Yo no sigo a ningún hombre, solo a Cristo. Bueno, el pastor Sugel Michelén tiene una consejería para usted y le diría, si usted dice eso, en realidad sí sigue un hombre. A usted mismo. A usted mismo. Sí sigue un hombre. Mi punto es que Pablo imitaba a Cristo y al imitarlo también evangelizaba con toda fuerza y eficientemente. Pregunta,
Este sistema satánico, si Pablo imita a Cristo y lo hacía en forma eficiente, ya saben, no que imítenme a mí lo carnal, la voz, el porte, no, sino el reflejo de Cristo. Si él hacía eso eficientemente y predicaba eficientemente, este sistema satánico, ¿cómo trató a Pablo por el Evangelio? ¿Cómo lo trató? Usted sabe, terrible. Claro, este mundo, ese es mi punto, no te odia a ti, sino a Jesús. Si lo imitas, Pablo dice, imíteme a mí, ¿por qué? Porque yo imito a Cristo. Si lo imitas, agárrate bien. Es lo que quiero decir. Agárrate bien. Agárrate bien. Regrese a Mateo. Y usted dice, Jorge, pero ¿cómo aplico la esperanza aquí en este punto? Si hasta ahora todo sigue avanzando, porque este punto es aplica la esperanza, ¿verdad? Y usted está acá en pleno destrozo. ¿Verdad? Si usted me está siguiendo, ¿no? Si está cabeceando, no, tranquilo, pero si me está siguiendo, sabe que esto es full destrozo. Jorge, pero ¿cómo aplico la esperanza aquí en este punto? Si hasta ahora todo sigue avanzando y creciendo, pero en rechazo por evangelizar bien. Yo me estoy volviendo loco. Creo que me regreso a mi antigua congregación donde me enseñaban pésimo la Biblia y no evangelizaba. Digo, para no tener tantos problemas. Si hace eso, a los pastores nos bajaría la chamba, digamos, ¿no? No queremos eso. Tranquilos, tranquilos. Aquí viene la esperanza maravillosa. Note, por favor, el verso 22, la parte C. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Atienda, por favor, atiéndame bien, porque aquí está la aplicación de la esperanza. Escuche, soportar o perseverar no produce salvación. ¿Ok? ¿Me están escuchando? Ese silencio quiere decir que sí me están escuchando, ¿no? Otra vez. Soportar o perseverar no produce salvación ni la protege. La salvación es totalmente la obra de la gracia de Dios. ¿Ok? ¿Usted es salvo por obras? ¿Sí o no? Sí. Por la obra de Cristo. Muy bien, ya me estaban piedras tienen ahí en la cartera, ¿eh? Hay algunas damas bravas por acá. Bueno, siempre hemos tenido damas bravas en la iglesia, pero ahora creo que más. Por la obra de Cristo. Es por la gracia. Otra vez, el perseverar no produce salvación, solamente la gracia de Dios por la obra de Cristo. Pero la perseverancia, escuchen, es evidencia que ha sido salvado. La perseverancia es la evidencia de la salvación. Prueba que un ser humano es totalmente redimido y de que es un hijo de Dios. Esa es la esperanza que le da Jesús a los apóstoles y por extensión a todos los suyos. Mis queridos, Jesús dice, el rechazo por el evangelio y la persecución que produce son las herramientas del Señor para purificar la iglesia. Hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que si soy de Él, voy a perseverar. No es que si persevero soy de Él. No, porque soy de Él, persevero. La propuesta del Señor ante los boquiabiertos apóstoles es, ante la oposición de sus familiares, ¿se acuerdan del contexto? El antagonismo de todos, el discípulo solo tiene dos opciones para el discípulo de Cristo. O persevera o apostata. Dos opciones. O persevera o apostata. Seguir adelante luchando a favor del rey o de poner las armas y volver atrás. Pero debe saber que si vuelve atrás es que nunca fue salvo. Eso tiene que saber. Hebreos 3:14, no tiene que ir ahí, pero sí escucharme o anotarlo. Porque somos, Hebreos 3:14, el autor de Hebreos dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio. Somos salvos con tal que retengamos. ¿Cómo se muestra que soy salvo? Porque persevero.
La salvación es para los que perseveran, los que son fieles al Señor hasta el fin, es decir, si es necesario, hasta la muerte. Y esta perseverancia, escuche, viene del Señor mismo, amados. Esa es la esperanza. El que realmente es suyo, por eso toca este texto escatológico el Señor. Le está diciendo, sí, esto es un horror, pero si son míos, van a perseverar. Van a perseverar hasta la muerte. Esa es la seguridad, amados, de esperanza. Pablo dijo lo siguiente en Romanos 8:31. Escuche, Romanos 8:31. No tiene que ir ahí, pero escuche. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza, amados. La tremenda esperanza. ¿Qué doctrina emerge de aquí? ¿Qué doctrina sacamos de aquí? La perseverancia de los santos. Tremendo, tremendo. Regrese a Mateo. Observe cómo concluye, verso 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo de Hombre. Aquí tenemos en el verso 23 final uno de los textos más difíciles de interpretar. Uno de los textos más difíciles de interpretar. Note el verso 23 al final. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo de Hombre. ¿Quieren profundizar aquí y atrapar su significado? Extrañaba esto, ¿eh? ¿Quieren correr el velo maravilloso de este tremendo texto que lleva consigo el sabor escatológico? Les propongo hacerlo en la siguiente sesión a 2 domingos. Y lo hago así para que usted siga expectante. ¿Está bien? Lo vamos a trabajar con calma. Oramos. Padre, agradecidos por tanta gracia, tanta misericordia. Tu palabra es exquisita y estamos comprometidos con ella. Y Señor, reconociendo nuestra escasez y nuestra debilidad, venimos a ti con urgencia, con unas ganas enormes de aprender, porque sabemos que solo por tu palabra podemos obtener victoria frente a nuestro pecado. Ayúdanos a captar los principios y no solamente a conocerlos de concepto, sino aplicarlos a nuestro diario vivir. Padre, cuánta paciencia nos tienes,
cuánto amas a tu iglesia, cuánto amas a los tuyos, Señor. Y qué bello es poder seguir comprendiendo cómo nos has salvado, nos has dado el privilegio de entenderte y nos das una esperanza plena porque los que tú has salvado, tú mismo los guardas hasta el final. Ese es tu compromiso. Si fuera la salvación por nosotros y si la tuviéramos que cuidar en la manera de perderla o no perderla, todos nosotros en un instante, en un microsegundo ya lo hubiéramos perdido. Porque somos tan pecadores, Señor. Y nuestra sorpresa es que tú nos amas tanto, que sigues llenándonos de ti cada día, Señor. Padre, que vivamos en la hermosura de tu santidad, para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén.